Bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Estoy muy contento porque estoy con el maestro Alfonso Royce Elizondo, compañero del Colegio de Abogados de Nuevo León, maestro catedrático de la UDEM, de la Facultad de Derecho, de la Universidad. También ha sido consejero electoral en el Instituto Estatal Electoral del Estado de Nuevo León, ha trabajado en el Poder Judicial Federal, en los tribunales electorales. Y bueno, hoy nos va a comentar tres sentencias que hablan acerca del derecho al honor, el derecho que tenemos toda la ciudadanía, todas las personas de conocer a las personas famosas y cuál es este límite, dónde debe de toparse este derecho que tenemos de conocer qué le sucede a los políticos, a los famosos. Y bueno, coméntanos, Royce, acerca de estas tres sentencias. Son históricas porque, pues bueno, una viene de los 60s. Cuéntanos de qué se trataron. Sí, muchas gracias por la invitación, mi estimado Daniel. Bueno, básicamente, digo, la idea es contar estas tres sentencias que estimo que están engarzadas en relación al desarrollo de la doctrina que hay, sobre todo de dos figuras que hay en la interacción de la libertad de expresión en conjunto con el derecho al honor y el derecho a la privacidad. Es básicamente la doctrina de la real malicia o actual malice y esta idea que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un poco más reciente, de la esperanza legítima de un núcleo mínimo de protección al derecho de las personas públicas. Y es que en el ámbito de las sentencias a las personas públicas, mejor dicho, a los funcionarios y funcionarias públicas, el tratamiento que se les da es muy similar al que se les da a las personas de la farándula. Es decir, el concepto personas públicas engloba a estos dos que pueden tener o no mucho parecido, pero desde el punto de vista jurídico son muy similares al tratamiento que se les da. Entonces empezamos. La primera sentencia es la muy famosa sentencia de New York Times contra Sullivan. Y esta data de 1900, acontecimientos que sucedieron en 1960, la sentencia es de 1964, y esencialmente se trata de un fallo que se había dado en el estado de Alabama con relación a la publicación de un desplegado en el New York Times, o sea, en otro estado, en el cual se hacía básicamente una relatoría de algunos hechos en los cuales se habían afectado derechos de algunos manifestantes de un movimiento afroamericano, es decir, los simpatizantes de Martin Luther King. Este desplegado esencialmente decía que se les había agredido en la Universidad de Alabama, que la policía había agredido a estos manifestantes y que incluso los habían encerrado en el comedor, etc. Es un desplegado como una apariencia de nota periodística, pero en realidad es una inserción pagada, lo que ahora conocemos como inserción pagada. Y en ese entonces un funcionario municipal, un concejal, que es algo más o menos equivalente a un regidor, un concejal, Sullivan, del condado de Montgomery. Sullivan se siente agraviado, dice, esa nota me agravia porque me difama, porque su encargo era vigilar el departamento de policías. Entonces, básicamente lo que decía es que era falso que los policías habían cometido esos actos en contra de los estudiantes. Entonces, ese desplegado básicamente lo que dice es falso, o es cuando menos inexacto. Y efectivamente, en el juicio no está en tela de duda que los hechos eran falsos, bueno, inexactos. No está en tela de duda, comienzan los jueces narrando que no es parte de la disputa la veracidad o falsedad de los hechos. Estaba acreditado que no eran al menos enteramente veraces. Hasta entonces había una doctrina básicamente de que la difamación ante el acreditamiento de un hecho falso implicaba una difamación per se. O sea, si no es exacto lo que estás divulgando, ya implica una difamación y por tanto la obligación de otorgar una indemnización por un daño moral. Bueno, entonces, hasta entonces esa era la doctrina. Lo que dijo, esto fue escalando en un tribunal de Alabama, la Corte Suprema de Alabama, llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
Y esencialmente lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos fue que en relación con los funcionarios públicos, o sea, Sullivan, el concejal municipal y los policías que aparecían en ese desplegado, tienen que tener un mayor grado de tolerancia con respecto de lo que se dice respecto de ellos. Es, digamos que un costo por ser una persona pública, el tener que aguantar, digamos, las críticas, los comentarios mordaces, que se puedan hacer con respecto de su función, porque esa es parte del debate público. Y dice la Corte, reflexiona la Corte, dice, si limitáramos todo lo que se difunde a lo que es exacto, pues eso acortaría demasiado el debate público que se puede suscitar. Y eso implica, y el debate público es muy relevante para el desarrollo de la democracia de los países, porque a partir de ahí se pueden ir dando cambios, movimientos, etcétera, genuinamente algunos de esos basados realmente algunos quizá en inexactitudes, pues. Pero el problema es, lo que dice la Corte es que, bueno, esto es necesario, digamos, esa tolerancia a la inexactitud para que el debate público sea robusto. Y el funcionario debe, digamos, aguantar esas manifestaciones vehementes, esas críticas. Y lo que sí es sancionable, o digamos esta doctrina de la actual malice o la real malicia, es que se actualiza cuando se difunden hechos, información falsa, y cuando existe la malicia, es decir, cuando se hace esto a sabiendas de su falsedad o una temeraria negligencia respecto a la verificación de la información. Quiero decir, cuando hay una abierta negligencia a lo que se está divulgando. Pero mientras haya un mínimo, digamos, de verificabilidad de la información, es factible que la prensa, que la difusión de las ideas esté fluyendo. Esto es importante, esta sentencia, digo, de 1964, por el establecimiento de esta doctrina de la real malicia, malicia efectiva o actual malice, que se utiliza hasta la fecha actual por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando se juzgan casos que tienen que ver con el funcionariado público. Luego tenemos esta otra sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso de Fontevecchia contra Argentina. Y los hechos que suscitaron este caso fue esencialmente una revista, Noticias se llamaba, que divulga la noticia de que, y algunas fotografías de un hijo fuera de matrimonio del expresidente Menem. Menem acusa a la revista de invasión a su privacidad, etcétera, y en los tribunales internos obtiene una indemnización. Va a la Corte Interamericana, la Fontevecchia, que era una de las personas condenadas, el editor de esa revista, y entonces era Fontevecchia y D'Amico, editor y periodista. Va a la Corte Interamericana, y en la Corte Interamericana se aplica un criterio básicamente, sin llegar a la real malicia, se llega a un criterio de lo primero que deriva en la real malicia. Esto es, si usted es funcionario público, tiene que tener un mayor grado de tolerancia respecto a la información que se está divulgando. Esta es la parte en la cual quedan engarzadas estas tres sentencias. Entonces, decimos en la Corte de Estados Unidos, dice, usted es funcionario público, tiene que aguantar la crítica. Luego, en el caso de Argentina, usted es funcionario público, tiene que aguantar la invasión a su vida privada. Porque precisamente el cargo no se trata de un cargo menor, ni más ni menos que el de la presidencia de la República. Y tenemos luego un caso un poco, bueno, este de Fontevecchia fue en 1995, y tenemos luego un caso más reciente de Paulina Rubio, en el cual se difundían en unos programas de revista también. De revista televisiva, donde hacían alusión respecto de las preferencias sexuales de Paulina Rubio. Decían que tenía una amiga, que tenían gusto que era básicamente lesbiana. Y Paulina Rubio, esta parte le pareció una invasión a su vida privada, y igual los demandó en la justicia española. Eran tres programas que se habían difundido en España. Y decía, están invadiendo mi vida privada con la difusión de este tema de las preferencias sexuales, de si había también inducido a las drogas a su esposo y si lo había agredido. Y bueno,
en la justicia española lo que se dijo, básicamente esta doctrina que hemos estado diciendo, usted es una persona pública, por eso digo que la farándula y los funcionarios públicos, el tratamiento en los tribunales es similar, es la misma doctrina, con los mismos elementos, básicamente. Usted es una persona pública, usted se vale de esta fama para obtener ganancias, para vivir, para hacer su carrera. Dicen en la sentencia del famoseo, se vale del famoseo para obtener un beneficio. Entonces tiene que aguantar también, digamos, esta invasión o este miramiento de parte de externos respecto de su vida privada. Llega al tribunal y entonces el Tribunal Europeo, aunque reconoce esta idea de que los funcionarios deben de tener un mayor grado de tolerancia, los funcionarios de las personas públicas deben de tener un mayor grado de tolerancia respecto de su vida privada, lo cierto es que dice que debe haber una esperanza legítima de protección respecto de su vida muy íntima, digamos, que debe haber un núcleo mínimo de protección respecto de su vida privada. Entonces aquí esto es lo relevante de cómo están engarzadas estas tres sentencias. La Corte de Estados Unidos dice, bueno, se puede divulgar siempre y cuando no se incurra en esta malicia afectiva. En la Corte Interamericana se dice así directo, si usted es funcionario, aguante. Y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, sí, bueno, mientras sea una persona pública, debe tolerar, siempre y cuando no sea, digamos, no se caiga en este exceso de llegar a vulnerar esta esperanza legítima, este mínimo núcleo de protección a su vida privada. Y en eso estamos, digamos, en relación a la doctrina respecto de la tolerancia que deben de tener las personas públicas. Creo que esto en algún punto habrá de ser analizado con mayor detalle con relación a los conflictos que se susciten en México, incluso con relación a los funcionarios públicos, los contendientes, candidatos en las elecciones que se puedan suscitar. Antes de entrar aquí a cámara, platicábamos sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en algún momento se comentó si estaba enfermo, cómo iba con el COVID, cómo estaba su salud en cuestión cardíaca. Ese espacio mínimo de su vida pública y la necesidad de la nación por saber ese estado para poder saber si necesitaríamos un reemplazo, un nuevo presidente o que se activara un protocolo para poder tener con seguridad qué nos está llevando a la nación. ¿Consideras que sería necesario que se nos diera tal cual información de la salud del presidente? O ya digo, el presidente como el más alto cargo, pero podría ser de un presidente municipal. ¿Es necesario que se comparta esa información? Yo, honestamente, digamos, yo creo que igual los funcionarios públicos, contendientes, candidatos, también deberían poder tener una esperanza legítima de protección respecto de su vida privada. En el caso específico, por ejemplo, del presidente, me lo pregunto y sigo preguntando si efectivamente tendríamos derecho a saber, por ejemplo, si él si tenía, cuando era presidente, o tiene todavía, pero cuando era presidente, si teníamos derecho a saber diabetes, hipertensión, es decir, si realmente tendríamos el derecho de llegar hasta lo más profundo respecto de su esencia respecto de su vida privada. Y creo que habría que tener una justificación de interés general. Y respecto de eso, quizá esto podría llegar a un determinado tribunal y entonces el tribunal valorar efectivamente si estas condiciones, digo, con todos los riesgos que se puede suscitar con respecto a que se filtre información y demás, pero tendría que valorar en todo caso si esta información que se suscita es relevante para la nación. Quiero decir, que será casuístico, pues. No toda la salud y no todas las dolencias tendrían que ser del conocimiento del público. O sea, ¿para qué querría yo saber si un presidente tiene juanetes o si tiene, no sé, problemas, si usa bisoñé, etcétera, ¿no? O sea, ¿para qué? Digo, estoy hablando de cuestiones estéticas, claro. Pero sí, ¿para qué querría saber? No lo sé, tal vez si tiene hipertensión, si la tiene controlada, o si tiene diabetes y la tiene perfectamente controlada.
es que acaso en todos los casos, por ejemplo, de diabetes, alguien podría decir, bueno, es que diabetes puede provocar algunos cambios del estado del ánimo, etcétera. Pues no lo sé, yo no soy doctor para saber si efectivamente en todos los casos provoca realmente estos síntomas, ¿no? Igual con la hipertensión. Quiero decir entonces que sería realmente casuístico para evaluar realmente la validez de la divulgación de esta información en cuanto a que sea de interés general. Creo, partiendo de la base de un núcleo de mínimo de protección, al menos con respecto de los temas que tienen que ver con las cosas más básicas. Sí, no sería, me parece, por ejemplo, que pueda protegerse respecto de eso el estado civil, ¿no? La preferencia sexual. En la sentencia del asunto de Paulina Rubio se metían acerca de una preferencia sexual. E inclusive creo que el Tribunal Español decía, pues inclusive no estaría mal visto si las personas se declaran abiertamente bisexuales o lesbianos o lesbianas o homosexuales, pero de eso no se trataba la resolución del Tribunal Europeo. La sentencia española era como, pues se había hablado en anteriores ocasiones, abiertamente se podía sobreentender que la preferencia sexual de Paulina Rubio era de esa manera, pero al final, con el último concepto que toma el Tribunal Europeo, pues sí genera esa salvedad sobre el mínimo de derecho que debe tener sobre la intimidad de las personas. Sí, claro. O sea, lo que yo voy es, creo que debe haber ese núcleo mínimo de protección. Algunas otras que creo que por interés general salen de ese núcleo mínimo, por ejemplo, decía lo del estado civil, pues sí que deberíamos de saber con quién está casado o no un determinado funcionario público. ¿Por qué? Porque eso puede generar conflictos de interés, Claro. etcétera. Pero no, como bien dices, por ejemplo, el tema de la preferencia sexual. Si quisiera hacerlo público es otra cosa, pero no la preferencia sexual. Como, ¿por qué le va a importar a la nación el tema por qué va a ser de interés general si tiene o no relaciones sexuales, si es activo sexualmente o no lo es? Creo que debe haber un mínimo de protección. Y bueno, actualmente en los tribunales no se hace mucho este ejercicio digamos, de ponderación respecto del el derecho de los funcionarios públicos, que tampoco en la Corte Interamericana, parece que es como en automático. Usted es funcionario, usted es persona pública, aguante todo. El Tribunal Europeo tiene digamos, avance de poder estar viendo, digamos, si hay un límite pues, a la condición de ser funcionario público o persona pública. Sí, claro, a esta resistencia, aguante que debe de tener un funcionario público por su condición. Pero la situación de la indemnización, eso creo que sí queda definido sobre si son una conducta maliciosa, que la información sea totalmente falsa y yo lo sepa, pues ahí sí tengo e incurro y debo de pagar esta indemnización. Sí, dependiendo del caso, por supuesto, si es civil, si es electoral, aplica también en electoral, por ejemplo, se actualiza la columna electoral solo si se da esta situación, pero o bien si hay esta temeraria negligencia. O sea, la información estaba ahí y usted decide no corroborarla. No corroborarla, no hay un mínimo de corroboración. Que también todavía los casos que hay no queda muy claro cuándo es que se dio ese mínimo estándar de corroboración, cuándo no se da, cuándo se da este actuar negligente o no. Dice el Tribunal Constitucional Español sobre el mismo tema, el estándar es cuando la información esté diligentemente contrastada. Cuando es diligentemente contrastada parece algo duro, ¿no? O sea, una carga para un periodista de que haga toda una investigación para poder difundir la información. Imagínense las noticias frescas. Pues. O sea, los periódicos de eso se sostienen, pues, o sea, periódicos, programas del rating. Entonces, imagínense que alguien se entera y es una noticia que lo está quemando para salir a prensa. Ahora en el celular que uno puede ver el periódico en tiempo real, tendrá que esperarse a que haga una investigación diligentemente contrastada. Creo que son temas que se tienen que pensar, ¿no? Dependiendo de la información que se esté divulgando, por supuesto. Son temas que se tienen que ir pensando y sí creo que hay todavía mucha oportunidad para ir desdoblando esos elementos, ir abundando un poco más de cuándo se actualiza, cuándo no.
bajo esa sentencia de 1960, de los 60, en donde dice, oye, es que tiene que abonar al debate público, pues pareciera que si las noticias no fueran difundidas tal cual, no se abonaría a ese debate público, y entonces pedir esa sobreinvestigación periodística, pues entonces no generaría ese debate público, ¿no? Pareciera que sí tuviera razón el tribunal, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, en el ámbito electoral, me estaba acordando, hay un asunto también de Ricardo Anaya, y pareciera que hay un tema más bien de valoración de pruebas. O sea, digo, a Ricardo Anaya lo estaban acusando de ciertos actos de corrupción, y en alguna publicación que se denunciaba en materia electoral, se decía que había una calumnia electoral porque no había, se trataba de una información que no estaba, perdón, al principio se trataba de una información que no tenía elementos para, digamos, solo era la noticia. Un competidor decía, Ricardo Anaya, tal. Y bueno, se decía, se calumnia porque no hay una información que esté contrastada. Luego, en esa misma, respecto de la misma persona, publicaciones muy similares, se dijo una conclusión completamente distinta. Es decir, que no había calumnia. Y después era porque decían que en la publicación se estaba haciendo alusión a su vez a algunas investigaciones que había de la fiscalía y algunas notas periodísticas que hacían eco de esa circunstancia. Y entonces no se actualizaba la calumnia porque había elementos mínimos para cerciorarse de la información. Entonces parecía que era más bien un tema probatorio. O sea, en una no probó y en la otra sí. Entonces, yo, pero digo, como tú dices, tanto la doctrina, que tiene toda una lógica, pero en este que es materia de hechos, pues ya estamos hablando de condenar o no condenar, absolver o condenar. Entonces creo que pues al final no podremos tener como ese estándar de qué va a pasar cuando tenemos un asunto así. Y creo que tendría que ser forzosamente revisado pues casuísticamente, ¿no? O sea, no podemos tener como que esa generalidad de así se tiene que resolver de esta manera y hay que esperar única y exclusivamente pues al asunto. Pues muchas gracias, maestro Royce Elizondo. Es un gran número de sentencias. La verdad es que deja muy claro la evolución de este derecho y pues obviamente los criterios de los tribunales. Y pues te agradecemos mucho que estés y que yo sé que estás muy ocupado y que nos des tantito tiempo que yo sé es muy valioso. Muy agradecido siempre, mi estimado Daniel, por estar aquí con quienes nos siguen en tus redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.